Bien, entonces aquí también en la página de los apuntes de clase me va a servir para poder entonces representar esos cambios en la energía cinética y en las fuerzas de cohesión. Aquí entonces vamos a poder, vamos a ver qué pasa acá. No es posible hacer capturas de pantalla durante la reproducción de un DVD. Ok, le damos que OK y le damos aquí que OK. Pero si vamos a hacer entonces esta captura de pantalla, que es el estado sólido, para ver las fuerzas de cohesión en el estado sólido, para ver las fuerzas de cohesión también en el estado líquido. En el estado líquido, este más bien es el estado líquido. El estado gaseoso ya lo habíamos llenado y nos falta el estado plasma. Entonces colocamos acá el estado plasma. Vamos entonces a representar eso en nuestro documento que estamos colocando con respecto a las propiedades específicas, y vamos viendo entonces acá cómo esas fuerzas de cohesión van cambiando. Por ejemplo, tenemos entonces acá que las fuerzas de cohesión en el estado sólido son muy fuertes porque las moléculas están unidas, muy unidas. En el estado líquido, las fuerzas de cohesión son menores porque ya no mantienen tan unidas a las moléculas. Ahora, en el estado gaseoso, las moléculas todavía están muy separadas, hay menos fuerzas de cohesión. Y por último, en el estado gaseoso ya no existen fuerzas de cohesión porque son tan fuertes la energía cinética que el movimiento de los electrones es errante, o sea, que se escapan de la fuerza de atracción del núcleo. Podemos decir entonces también que en el estado gaseoso casi no existen fuerzas de cohesión, o de hecho son inexistentes, incluso en el estado gaseoso. Esto es lo que tiene que ver con las fuerzas de cohesión, pero las fuerzas de cohesión están muy relacionadas con la energía cinética, como habíamos hablado. La energía cinética es la que causa el movimiento en las partículas. Entre mayor energía cinética, mayor movimiento hay. En el estado sólido hay muy poca fuerzas de cohesión, es decir que también existen poca energía cinética y por eso las moléculas se encuentran solamente vibrando. En el estado líquido van a haber menos fuerzas de cohesión y más energía cinética y por eso las moléculas van a empezar a moverse más. Y así sucesivamente cuando pasamos al estado gaseoso y posteriormente al estado plasma. ¿Qué relación encontramos entonces entre las fuerzas de cohesión y la energía cinética? Que entre mayor sea la fuerza de cohesión, menor energía cinética habrá. Pero sin antes dejar de colocar una nota que diga que entre mayor energía cinética, menor fuerzas de cohesión. Ok. De cohesión en el estado sólido son muy fuertes porque las moléculas están unidas. Pero ¿qué pasa cuando esto se derrite? Cuando esto se derrite y pasa a líquido, las moléculas se van a poder mover un poco más. Me va a parecer mal. ¿Le duele la espalda? Pobrecito. Y fue cuando a Rafa le dolía la espalda
Y entonces yo, para arreglársela, más bien le di un palmetazo en la espalda y se la terminé de desbaratar. Arreglar la espalda rápido. Entonces, aquí las partículas en el estado líquido sí se mueven más, entonces las fuerzas de cohesión van a ser mayores. Las fuerzas de cohesión van a ser menores, al contrario, porque las fuerzas de cohesión eran las que mantenían unidas las partículas. Ya sabemos que para que se puedan mover más, ¿verdad? En el estado líquido, tiene que haber menos fuerzas de cohesión. ¿De acuerdo? Pausa. ¿No hay dudas con esto? ¿No? Fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Es complicadillo. Esto tiende a confundirse, pero es así. Cuando hay más fuerzas de cohesión, hay menos energía cinética y viceversa. Hay que entenderlo de esa manera. Pero busquemos aquí cuando hablábamos de la adherencia. A ver dónde era que estaban, donde se explicaba la adherencia. Aquí está, vamos a ver. Ok, dame una pausa. ¿Está tomando? Sí. Fui ahora en este ratito al basurero y me encontré esta tapa. Y en esta tapa le eché un poquito de agua. Observen que si yo vengo y hago esto así, y lo vuelco, vean que esas gotas de agua van a permanecer ahí. ¿Por qué es que permanecen ahí? Precisamente por la adherencia. ¿Y qué es la adherencia? La adherencia es esto que está aquí, son las fuerzas de atracción que actúan sobre las moléculas de un líquido y un sólido. Hay unas fuerzas de atracción. Entonces, debemos colocarlo así, fuerzas. La adherencia entonces son fuerzas de atracción que se ejercen entre las moléculas de un sólido y las de un líquido. Aquí están. Vamos. Ok. Sí, después me lavo la boca, pero todo sea por el aprendizaje, no de hecho, lavé la palilla. Ya, no me critiquen por eso. ¿Por qué no toman las cosas de buena manera? Lo hago para enseñarles y aún así me critican. Qué lindos que son. Dense cuenta lo que son sus hijos en la casa. Chiquillos, la capilaridad, que es esta propiedad que nosotros vemos aquí, propiedad de los líquidos de alcanzar en el interior de tubos muy delgados un nivel diferente al resto del líquido. Imaginémonos que esta pajilla que está aquí es este tubo pequeño. De hecho, la pajilla no es tan pequeña acá. Precisamente por eso tuve que succionar el agua hacia arriba para que entonces podamos observar ahí el nivel diferente de ascenso que tiene el agua en este tubo delgado supuestamente con respecto al nivel del líquido que está aquí. Esto es capilaridad. Lógicamente, no se va a poder hacer esto en la realidad con una pajilla, porque una pajilla no es un tubo muy delgado. Tiene que ser con un tubo muy delgado. Pero vamos a imaginarnos que este es un tubo muy delgado y pues vamos a explicar el por qué estoy explicando. Vamos a explicar el por qué ese líquido asciende del fondo del recipiente hacia arriba.